Las torturas y otros delitos contra la integridad moral se regulan en el título séptimo del libro segundo del Código Penal, artículos 173 a 177. El artículo 173 del Código Penal se ocupa de los tratos degradantes, castigando al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, y lo hace con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma. Igual pena se impone a los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. La misma pena se impone al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los 3 párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Y atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal. Por su parte, el artículo 175 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos que constituyan torturas, atente contra la integridad moral de una persona. Las penas a imponer serán prisión de 2 a 4 años si el atentado es grave y prisión de 6 meses a 2 años si no lo es. Y en todo caso, cumulativamente, se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. El número 2 del artículo 173 del Código Penal se ocupa de la violencia doméstica, estableciendo que el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Pues bien, a quienes cometan estas conductas se les castigará con pena de prisión de 6 meses a 3 años, adicionalmente privación del derecho a tenencia y porte de armas por tiempo de 3 a 5 años y, en caso de que el tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, también inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años. Y todo ello sin perjuicio del concurso que se produzca, por tanto, con las penas que puedan corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Además, las penas se impondrán en su mitad superior
cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores o utilizando armas o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. Y en todos los supuestos a que se refiere este apartado se podrá imponer además una medida de libertad vigilada. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior del precepto y conforme a su número 3, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en el artículo y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. Además, el artículo castiga a quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve cuando el ofendido sea alguna de las personas integradas en el núcleo familiar que se han indicado en el apartado 2, y ello con la pena alternativa de localización permanente de 5 a 30 días siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o bien multa de 1 a 4 meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurren las circunstancias expresadas en el artículo 84.2 del Código Penal. Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidadora, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Finalmente, los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En el estudio del delito de torturas hay que tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Española, así como en el instrumento de ratificación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998. El artículo 174 del Código Penal establece que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la someta a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. Las penas a imponer serán bien la de prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave, o la de prisión de 1 a 3 años si no lo fuera. Y además, y en todo caso, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. En las mismas penas incurren respectivamente la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometieren respecto de detenidos, internos o presos los actos que se han referido en el apartado anterior. La comisión por omisión se prevé en el artículo 176 del Código Penal, indicando que se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo,
permita que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. Finalmente, el artículo 177 del Código Penal establece un concurso real, de modo que si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjera lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley.